You better work. Bienvenidos a Santé. Hoy nos toca comentar el cuarto capítulo de Drag Race España 3 y bueno, ha sido una entrega de terror. Ha sido una entrega muy divertida además. Divertida y terrorífica, qué curioso. Ahí está, ahí bien mezclado todo. Pues sí, llegó la prueba de interpretación, tuvieron que hacer 3 equipos, hacer como unas escenas de terror dragueadas evidentemente. Y bueno, vamos a ir comentando un poquito desde el principio, desde la creación de los equipos. Ahí está. Lo primero que vamos a comentar es ese inicio con los globos en los que tenían que, mediante sorteos, elegía pues a qué equipo iba cada uno para ya luego ya ver las escenas que tocaban. Y entonces, bueno, hubo algunos como más graciosos que otros, más a destacar. A mí, sobre todo, quien más me llama la atención fue Clover, porque no sé, un poco más. Y con el golpe que le pega al Pit Crew, lo manda fuera de plató. Ya, a mí me gustaba mucho los totales que iban intercalando de Kelly Roller, en el que iba reaccionando a cómo era cada uno. Decía, en plan, de menudo. Con Clover dijo, bueno, a Clover hay que abrirle un perfil de Grindr de activaza. Luego otros diciendo que, oye, con lo pasivo que es, otro en plan de que le mola el fisting. Entonces iban molando estuvo esos muy comentarios. Guay. Paquita también sorprendió porque hizo al chico que mordiese el globo. Sí. Entonces fue un poco como, yo, si hubiese sido el chico, yo hubiese dicho que no. Es que se te llena la boca de confeti. Pero ya no es, o sea, el hecho de como de morderlo y que te explote en la boca, es que a mí me da, uff. Es el repelús, el miedo claro. Y el asco. Sí, 3 sí. en 1. Claro, que luego el chico está ahí escupiendo ahí todo el confeti. Bueno, y luego también Pitita estuvo muy graciosa porque lo hizo con el dedito. Que fue cuando dijeron lo del fisting. Ahí fue cuando lo dijeron. Entonces ahí puso el dedito y tal, y explotó. Es verdad que claro, tiene unas uñas que obviamente es la mejor forma. Hombre, y también tiene el dedo... vendado. Sí, así. Eso. Claro, entonces sí. Ahí. Bueno, hicieron los equipos y después a cada equipo se le asignaba una película. Estaba el equipo azul, que era el de Las Otras, con De Macarena, Clover Bis y Visa. Luego estaba el equipo de Drag Rec, que no me acuerdo cuál era el color. Amarillo. Amarillo. Y estaban Bestia, Paquita y Pitita, que casualidad, ¿no? Son como las 3 grandes favoritas que las pusieron juntas a las 3. Se comentó mucho por redes eso, ¿no? Como... Yo creo que hubo casualidad ahí y hubo casualidad también en el equipo rosa, el del Guarronato, con Vania Vainilla, Kelly Roller, Pinchadora y Ornella, que curiosamente también son como los perfiles más cómicos. Sí. Igual Kelly no tanto, pero las otras que son como las más graciosas. Y fue como, jolín, parece que están los equipos y el azul de Las Otras, las obras. Sí, un poco así, es verdad que da un poco esa impresión. Pero bueno, a mí me hizo mucha gracia cuando empezaron a hacer los repartos de nombres. Bueno, nombres que se nota que los han escrito los mismos guionistas que los juegos de palabras de luego del jurado. Pero a mí, Juana y Medium, para la Medium de Las Otras, y Grace por venir, me hizo muchísima gracia. Joder, es que había cosas muy bien, ¿eh? Sí. Luego, en un principio, Ángela Mortero no iba a ser Ángela Portera. Sí. ¿Verdad? Por lo de Carmen Porter. A mí bueno, yo pensé en eso, no sé si... Bueno, yo pensé en Ángela Portero. Vale. También así reportero, no, a lo mejor una mezcla de ambas. Reportero. pero claro, dije, y luego lo han cambiado, que es verdad que me gusta más en Mortero. Así también un homenaje a Sálvame con la pregunta del mortero monedero. Pues sí, encima paca. Que hizo Pitita. Bueno, pues llegó el momento de prepararse y entre esas preparaciones pues están estas conversaciones íntimas, que bueno, que siempre están bien, que es como menos mamarracheo, pero muy interesante. Al final, jolín, es un programa con muchísima visibilidad y está guay que hablen de ciertos temas. Antes de llegar a Visa, que creo que es lo que más nos tocó, hablaron de cómo en las actuaciones que hacen en los espectáculos pues han encontrado con cosas raras, como que no respetan muy bien a las drags. Kelly, por ejemplo, contó que ha visto cómo se masturbaba a alguien mientras él hacía un show, y Clover contó que el hecho de ser mujer cis hace que la gente le quiera tocar y que ella pues se siente, lo ha comentado ya más de una vez, que se siente incómoda cuando la gente se le echa encima y demás. Entonces, bueno, me pareció interesante que contaran esos puntos de vista.
de que estén tan cosificados. Sí, muy bien. mejor. Y cosificadas. Muy bien. Luego, antes de lo de Visa, continuando con esto, me gustó mucho también a raíz del tema que inició Clover, Sí. que fue como dijeron, creo que fue Paquita, que dijo que cuando se dragueaba y entonces iba como mujer, que sí que notaba cómo las mujeres están en inferior condición que los hombres, porque ya notaba como todos los comentarios que le vertían por el hecho de aparentar ser una mujer. Ujú. Y luego esto también me gustó mucho cómo desembocó la conversación en el hecho de que dentro del propio colectivo siempre la G es como más predominante respecto a las otras letras, y que incluso Clover muchas veces había visto como en discotecas a lo mejor hay una pareja formada por chico y chica que se están besando y entonces es un poco como, madre mía, aquí los heteros vienen a conquistar nuestros lugares, cuando igual puede ser el hecho de que, como ya decía, sea una pareja bisexual y estén perfectamente también en su entorno y en su ambiente. Entonces, no, también un poco, me gustó aquí también mucho la reflexión de Bestia, que decía que parece que después de todas las piedras que han tirado al colectivo, cuando ya estamos ahí empoderados, cogemos y las tiramos nosotros. A ¿no? a los que están por debajo. Claro, Sí. como ahí intentar como reafirmar ese sentimiento inferior que nosotros tenemos, como intentar empoderarnos en base a eso, que es la base equivocada. Entonces, a mí todo este discurso me pareció súper bonito para visibilizar también que el colectivo LGTB tiene mucha toxicidad realmente. Totalmente. Y hay que acabar con ello. Sí, sí, sí. Después llegó el momento de Visa, creo que fue uno de los momentos más emotivos. Y de hecho, esto que contó, esta tragedia, luego ayudó a entender más su pasarela y tal. Contó que cuando era pequeño estaba en la escuela, escuchó una explosión, vinieron a por él y su hermana, ¿no? Se los llevaron a casa y es que había explotado el gas y ahí estaba su padre dentro, que no murió en el acto, pero estuvo hospitalizado, quemado por completo, hasta que falleció y tiene varias imágenes en su cabeza que no se quita. Claro, pero además también contó que su padre maltrataba a su madre. Entonces era un relato que desde fuera se veía como una pareja ideal, pero claro, a él le daba rabia que se viera como una pareja ideal cuando él estaba viendo realmente lo que pasaba. Fue muy duro todo, o sea, fue un momento... Estuvo guay que lo contara en el sentido también para entender su propuesta, si no creo que si en ese relato previo no se hubiese entendido tan bien cuál era su look de pasarela, pero ostras, fue como una tras otra y tras otra y tras otra, fue muy duro. Comenzamos con la pasarela, a comentar los looks de cada una. Vamos a empezar por Vania Vinilla, que fue la primera en salir. ¿Qué te pareció a ti? A mí me gustó. Es verdad que no acababa de entender muy bien el concepto aún de la pasarela, al principio quiero decir, el concepto de la pasarela. Es verdad que era mi peor yo, tenía que contar cada uno lo que le da miedo. Entonces sí que había alguna cosa que no acababa de entender muy bien, porque no era dar miedo con su look, era reflejar sus temores, sus pesadillas. Entonces, bueno, a mí la telaraña de Vania me gustó. Me gustó mucho y sobre todo también me gustó mucho el efecto de tela que daba el bajo del vestido. Sí. Eso era muy guay. Y es verdad, estoy muy de acuerdo con lo que le comentaron de que tenía como un punto de villana Disney, pero yo no sabía también si era villana Disney o bruja mala de Embrujadas. Un poco así, con ese tonito un poquito a lo mejor. Ayer hubo guiño a Embrujadas, estarías contento. Pues sí, es verdad. Entonces yo creo que por eso me recordó también un poco. Que era un poco así como mala de... Es que además en Embrujadas recuerdo que había una bruja que tenía una araña y hacía con telarañas y tal y cosas así. Entonces por eso me recordó. Pero bueno, a mí me gustó Vania. Me gustó bastante el look que tenía y tal. O sea que por mí guay. Kelly Roller apareció con su homenaje a Kim Kardashian en la Met Gala. Toda de negro completamente y de repente se lo quita y estaba ahí como explosiva gladiadora dorada, pero creo que es un no. Es verdad que ese querer parecer una sombra no lo consiguió, vale, sí iba de negro, pero tendría que haber ido mucho más ceñida como le recalcó el jurado, y creo que pese a tener un cambio de look y todo, no me llegó a cuadrar a mí. Claro, es que el problema aquí estaba en que es un vestido muy mítico. Entonces, o lo haces muy bien, tal cual, o claro, o te falla. Entonces, yo sí que entiendo el mensaje que quería transmitir de la depresión, entonces me siento como una sombra, y ya gracias al drag salgo y tal. Pero yo creo que no estaba bien reflejado en lo que
realmente no se veía bien eso. Y al final el reveal a mí se me quedó un poco básico, ¿sabes? Que sí, que se veía, es que es lo que también dijeron, que sí, que estaba guay lo de Gladiadora, pero es algo como muy visto. Sí. Faltaba a lo mejor otro punto, entonces... Sí, no, tampoco no me llegó a convencer. Ornella fue la siguiente en desfilar, que aquí lo que ella quiso hacer fue sacar a colación el tema de ser intransmisible, indetectable, todo el tema del VIH, que sigue siendo un estigma a día de hoy, como ella lo sufrió, y entonces esa jaula que se creó de aguijones, de espinas, de rosas, era súper representativa, cómo se sentía con ese bozal, de que no podía hablar, de que el silencio realmente es lo que mata, porque la falta de... O sea, el hecho de mantenerlo como tabú es lo que lo empeora todo. Entonces, a mí, la verdad que el momento en el que se quita el bozal y salen los pétalos, me pareció una metáfora súper bonita de esos pinchos que tenía, cómo acaba siendo lo bonito de la flor, ¿no? Sí. Entonces, cómo esa evolución a conseguir hablar de ello, salir de ese pozo y estar mejor. A mí también, para mí es un sí ese look y por todo lo que estás contando, toda esa historia que había detrás, todo lo que quería representar, me parece imprescindible y que le quedó impecable. La siguiente en desfilar fue Pinchadora, cuyo miedo es el no formar una familia, el ver cómo van desapareciendo platos de la mesa y no va llegando gente nueva. Entonces, claro, su miedo es el tema de no ser padre, no ser madre, no tener hijos, y bueno, lo representó como una mujer embarazada que de repente se abría y tenía ahí a su bebé. Es verdad que el look me pareció muy original, me gustó la historia que estaba contando, no me acabó de flipar. Tampoco sabía muy bien por dónde, qué iba a pasar ahí dentro. Entonces, no sé, no me acabó de sorprender, pero me parecía muy interesante la propuesta que llevaba. A mí también me pareció muy interesante, me gustaron varias cosas, sobre todo el pelo, que la peluca que llevaba también tenía aquí como trozos de un bebé puestos, se veían así como los viejitos por detrás. Me parecía muy chulo eso. Luego también el que los tuviesen los bebés enquistados, un poco como ese miedo que se te queda ahí dentro enquistado y tal, me parecía también que estaba muy bien llevado. Sí que yo creo que aquí igual me hubiese gustado más que saliese descalza, porque me representaba a lo mejor como más conexión como con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Un poco esa madre naturaleza. Entonces quizá aquí me hubiese gustado más descalza que con tacones. Y luego lo que también me gustó mucho fue el vestido, la capa que llevaba del vestido, que era un poco Virgen María. Entonces también era un poco como esa maternidad clásica, típica, católica, ¿no? La gran figura de la maternidad que tenemos. Entonces ahí yo con esos detallitos sí que me pareció que estaba muy bien pensado. La siguiente que salió por la pasarela fue de Macarena, que a mí es verdad que la idea me gustó bastante, ¿no? Ese miedo que todavía a lo mejor arrastra de ser la expulsada de la edición, entonces el modo en el que dragueó su propio drag para mostrar esa manera el miedo y escenificarlo, me pareció el concepto muy chulo, aunque es verdad que a mí no fue un look que me flipara. Sí. Me gustó mucho el flamenco, eso sí, me pareció como muy chulo con las plumas y tal, me pareció que estaba muy bien traído, pero no llegaba yo como a empatizar con él del todo, a meterme en él. Yo estoy de acuerdo contigo y también de acuerdo con el jurado, que me pareció como muy interesante esa propuesta y encima como hacerse un guiño a ella misma, un guiño al programa, a su paso por la primera edición y demás, pero que como propuesta única tampoco llegaba a decir mucho. Y llegó Clover Beast con uno de los looks más sorprendentes de esta pasarela, la reivindicación de llevarlo a lo afro, diciendo que a la gente que lo tuviese así, que dejase de planchas y demás, pero ahí lo llevaba ella con un pelo exagerado, con peines, con cepillos, con rizos, incluso por el mismo vestido llevaba también utensilios de peluquería. Y me pareció una pasada cómo lo llevaba representado. O sea, para mí fue de los más sorprendentes, de los más interesantes y que creo que también al jurado le impresionó bastante. Sobre todo a Javier Calvo, que dijo que si él hiciese drag, llevaría ese traje. Estuvo muy chulo, ya no solo incluso por el peine que giraba en la parte alta del pelo,
sino luego también todas las manos quemadas, también se veía el bajo del vestido como un poco destrozado también. Entonces me llevaba al concepto ese de te haces 1000 cosas en el pelo que lo único que hacen es quemártelo y estropeártelo. Entonces era como eso que tú te haces en el pelo, tú lo estás haciendo a ti, en tu identidad, en tu cuerpo, en tu vestuario, en todo. Entonces me pareció muy guay la manera de llevar eso a ese nivel. Es verdad que también me recordó un poco con todo esto de quemado al vestido fallera de Paquita. De la anterior. También me trajo un poco eso, pero bueno, que son cosas difíciles, o sea, diferentes, pero bueno, como que me llevó un poco a eso también. Llegamos a Visa, que yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Sergio, pero yo creo que es el máximo look de esta pasarela. Totalmente. Fue una cosa brutal. Llegó vestida como muñeca, además una muñeca muy incluso como un poquito hasta lo cutre, ¿no? Con ese pelo así... No, sí, pero una muñeca de trapo que te lleva a la infancia. Una muñeca de trapo, claro, era eso. Entonces, el traje como muy típico y tal, y de pronto se prendía fuego, que eso fue una cosa espectacular. Entonces mostraba su miedo al fuego y su miedo a lo que pasó con su padre, a esa explosión. Y luego ya el vestido lo modificaba, salía ya el vestido con partes quemadas. Se oscurecía todo. Claro, ya se quitaba o sea, hacía el reveal en toda la cabeza. Y ya veías como la cara quemada, todo el pelo y tal. O sea, fue una cosa sin palabras. El jurado se quedó sin palabras, que incluso lo comentaron, que se habían quedado destrozados. La aplaudieron cuando salió de la pasarela. Y es que fue una cosa de los pelos de punta. Yo es que lo veía. Totalmente. Y es que no podía. O sea, es que era para estar viéndolo y llorar. Es que era muy triste, muy representativo, súper visual. Que claro, viniendo de lo que nos acaba de contar, no es al final como un miedo de tengo miedo al fuego porque sí, es que nos acaba de explicar que tiene una razón muy fuerte para tener ese miedo. Entonces lo hacía todo muchísimo más emotivo. Me pareció de verdad que la mejor pasarela de la noche. Luego también llegó el que para mí fue un lookazo, a mí me encantó Pitita, que bueno, en un principio iba como tapada y con una máscara de cristales, pero también se abre y aparece ya como un cigarro completamente. O sea, con la parte de abajo como si fuera la boquilla más naranja, luego de blanco y aquí ya las cenizas. Aquí tenía un cenicero con un cigarro de diamantes. De verdad que era una pasada cómo hacer de un cigarro, que es una cosa fea, hacer algo súper glamuroso. Me pareció muy, muy chulo. Es que es lo que le dijeron, fue moda. O sea, realmente con su concepto hizo moda, que es una cosa que estamos viendo mucho con Pitita, que se nota que es la mejor costurera de la edición y hace cada lookazo que es increíble. Luego también, continuando con toda esta representación del cigarro, me flipó el pelo que tenía por aquí así como despeinado, que era como el humo. La ceniza. Ah, vale, claro. ¿Sabes? Entonces era así como, no sé, me pareció... Es que me pareció una auténtica pasada todo, el maquillaje de la cara también, porque ese hecho de voy como súper divina de negro, súper elegante, con una máscara ahí de brillantes, pero me quito todo y realmente represento cómo estoy por dentro, que es que me estoy matando con esa cara que es así como muy a lo muerto. Entonces, o sea, era toda la concepción que tenía, estaba tan bien pensada, es que es maravillosa. Sí, fue una pasada de look. Bestia nos sorprendió manteniéndose en su línea, en su esencia, con ese miedo a ella misma a comerse la cabeza constantemente con lo que hace, y entonces salió, pues eso, realmente hecha una bestia, un monstruo con una lengua enorme roja que al final tenía atrapada una cabeza, que además ella que era como una cabeza también dragueada, entonces representaba todo mucho mejor. A mí me fliparon como los pinchos, los aguijones que le salían también de los brazos, ese toque estaba muy guay. No sé, o sea, yo creo que también fue uno de los que más me sorprendieron. Además, en este caso, que igual te podía dar la sensación de que la lengua se moviera mucho, se fuese a caer o algo, porque era una estructura muy larga. Yo aquí no temí en ningún momento porque se le fuese a destrozar el look, y eso también me parece una cosa muy a tener en cuenta. A mí es verdad que me hubiese gustado que me gustara más. La lengua a lo mejor sí que me hubiese gustado menos rígida y más en plan Blandy Blue. La cabeza la veía muy falsa, o sea, la veía muy de cartón piedra. Entonces como que me hubiese gustado un poco más de realismo en esa parte. A lo mejor si la lengua hubiese estado así,
me hubiese llamado mucho más la atención. Es verdad que jolín, también lo complicaría mucho más si ella está desfilando, Claro. tener ahí un flaver moviéndose, pero verlo tan no sé, como que me perdía credibilidad en lo que quería Ya. demostrar. Entiendo el concepto, sí que al final se veía más como una estructura. Se veía claramente que era una lengua, Sí, porque pero- salía de la boca, era roja, tal cual, pero me faltó un poco Ya. de realismo, entonces Entiendo. no me acabó de convencer ese look. Y la que cerró la pasarela fue Paquita, queriendo representar a esa mujer florero que desde fuera la ves, es preciosa, es divina, lo tiene todo, pero que realmente por dentro se siente fatal y se siente fea, se siente una mierda y demás. Y bueno, lo representó también con ese cambio de ella saliendo perfecta con su pelazo y demás, y de repente se le cambia la cara con el acting que tiene Paquita, se lo quita y aparece ahí desgreñada, calva, con 4 pelos, que tengo que decir que por detrás se le veía mucho la peluca. Eso iba a decir. Que mucho criticar a las reinas de los detallitos y tal, y a Paquita ya no se le dijo nada. Me parece muy bien porque a mí la propuesta me gustaba mucho, pero es verdad que eso era exagerado Era lo que se le feo. notaba. Está muy bien integrado en la parte superior, pero es verdad que atrás cuando se giraba es que parecía que podías meter la mano incluso. Sí. Había mucha separación. No sé si es porque quiso que por ahí saliese su propia melena o qué, pero sí, no quedó bien y No. se vio muchísimo ese fallo. Yo con el de Paquita tengo mis más y mis menos. O sea, no es que no me gustase, pero sí que igual no me llegó tampoco como a flipar. Me gusta mucho su interpretación y el momento en el que se quita el pelo y lleva como la segunda parte de la pasarela me gustó mucho, pero yo, por ejemplo, hubiese querido al principio que hubiese tenido como una interpretación más de Miss, que era lo que ella vendía, ¿no? Entonces Sí. como más feliz, más encantada de conocerse y tal, porque ya desde el principio la veía como muy seria, ¿no? Como que auguraba algo que no iba a ser bueno. Entonces sí que me hubiera gustado ver más ese Contraste, cambio, ¿no? más contraste, justo. Ver ese contraste hubiese sido lo que más me hubiese gustado. Bueno, pues pasamos ya a esas escenas de terror. Después de ver la pasarela pudimos ver, ya después de los ensayos, que sí que nos habían mostrado cómo estaban ahí dirigidas por Paco Plaza y demás, ya pudimos ver las escenas. En general, sin centrarnos en ninguna, se me hicieron un poquito largas. Me hubiese gustado a lo mejor más que una escena larga, 2 o 3 sketches breves. A mí se me hizo larga el guarranato. Porque Y las otras, ¿no? Las otras, fíjate que no. Uf, a mí Pero, es la que más. bueno, a ver, las otras... las otras de... Vale, no. Drag Rec... No, claro, pensaba que te referías a las otras No, las dos. otras con título. Claro. Las otras es que estaba tan metido en que eso no se podía coger por ningún lado Ya. que ya se me fue hasta la concepción del tiempo, ¿sabes? El guarranato es que se me hizo larga la parte final, cuando ya estaban muertas, que es como ya ahora la pit crew. Y ahora aquí, no, ¿sabes? Que es como, ya acaba, ya está. Ya. O sea, la historia ha terminado. Y Drag Rec no se me hizo larga para nada. Entré mucho en esa historia. Sí. Vamos a ir una por una, ¿por cuál quieres Venga. empezar? Por el guarranato. Venga, el guarranato. Yo creo que Kelly y Ornella sí que tuvieron mucho peso y las otras, aunque por detrás sí que en ciertos momentos se ganaban el protagonismo, esperaba más de ellas. Ostras, pues yo es que totalmente en desacuerdo. A ver, estaban todo el rato dando juego, pero como que necesitaba más foco en ellas. Pero es que me gustaba a mí mucho que fuesen secundarias robascenas. ¿Sabes? Era lo que me gustaba de ellas. Ya, que aparecían pero creo que no tal. la robaban tanto. ¿No crees? No, y hacían al mismo tiempo que Kelly me aburriera en algunos momentos de hablar tanto y yo ya no sabía ni qué estaba diciendo. Ya, eso puede ser, ¿no? Que igual ahí Kelly tenía que llevar mucho el peso, incluso lo que le dijeron, de que faltaban risas. Yo no sé hasta qué punto no es ya más culpa de la concepción de la escena Claro. que de ella. Porque yo creo que aquí ha habido también problemas en que igual algunos guiones eran mejores que otros. Eso también. Pero sí, aquí sí que estoy de acuerdo con eso. Me gustó de Kelly que al ser coja fuera con un patín y con otro Sí. no. Eso fue guay. Luego, Pinchadora, no sé si se estaba haciendo un homenaje a ella misma cuando salió con la piruleta. Dije, mira, ya está con el bocadillo para ganar. Pero no, porque luego también la otra salió. Y Ornella me parece que estuvo fantástica. Sí. Ornella estuvo maravillosa.
Sí, Ornella estuvo muy bien, a mí me gustó. O sea, y luego el drag de todas me gustó bastante. Es verdad que Kelly iba a lo mejor como más básica, ¿no? Pero claro, es que también era un personaje que no sé hasta qué punto podías igual hacer muchas cosas. Entonces yo creo que el hecho de darle el punto diferenciador con el patín, como tú has dicho, yo creo que era lo que marcaba la esencia y ese toque distinto. También yo creo que no lo tuvo fácil ella, ¿eh? O sea, tenía como casi todo el peso de la escena y se nota que le costaba y lo había trabajado bastante. Sí, pero es verdad esfuerzo. Es verdad que luego no llamó tanto la atención. Luego tenemos Drag Rec, que para mí esa fue un sí absoluto en todo, tanto en los looks que llevaban como en la interpretación de las tres, porque, bueno, Paquita haciendo de la niña Medeiros... Pero es que Paquita no se enteraba de nada. O sea, me parece una virtud el no saber dónde está metida y darlo todo, porque al principio no sabía muy bien qué estaba haciendo ni se estaba enterando y de repente, no sé, se creció y dijo, pues yo voy a hacer de Gollum y sí, a tope. Un poco Gollum, pero no sé, o sea, es que ahí me tenía atrapado. O sea, sí, es que la manera que se movía de una a otra, cómo llevaba la comedia, el tándem que formaba con Pitita, haciendo de esa reportera Ángela Mortero que hemos dicho, ahí tetona, que lo que quería era el foco, la atención y todo. O sea, me encantaba el modo también en el que ella buscaba la noticia, la otra le da la réplica. Yo creo que Pitita fue de las sorpresas de ayer. Sí. O sea, creo que es de las que mejor lo hicieron, por no decir la que mejor. Y luego me gustó mucho de Bestia, que estaba asustada porque tenía como el papel menos agradecido, porque la reportera, pues así muy dicharachera, muy buscando el foco, la otra, pues al final está haciendo de un monstruo que llama la atención ya de por sí, y Bestia estaba asustada de mi personaje al final es un cámara, y creo que le dio un rollo súper guay para hacer que el personaje tuviese algo de interés para el espectador. Se le ocurrió muchísimo y los vi a los tres más o menos a la misma altura. Bueno, ya ves que sí que un poco quizá por debajo, pero es que aquí yo creo que también fue por el hecho de eso, que el personaje no estaba al nivel de los otros. Entonces, ya solo con eso había gente que iba a salir más desfavorecida que otra. Pero bueno, pasamos a las otras, que fue ya el último, que teníamos a Clover, a Visa y a Macarena. Y bueno, pues esto es que fue un desastre tras otro. O sea, esto no había por dónde cogerlo. Yo sí que creo que aquí también la historia era peor que las otras. La historia era peor. Visa ya contó que tenía un código distinto al venir de las telenovelas latinoamericanas. Clover es la que peor actuaba de todas. Que le ponía interés, sí, pero lo hacía mal. A mí lo de Clover sobre todo era que yo cuando la veía me gustaba, pero es que claro, la veía como en un papel dramático, ¿sabes? Entonces era como, es que no quiero como ese drama, quiero realmente como risas, no me falta la comedia. Y luego es cierto que la veía a veces bien, pero otras desconectadísima, ¿sabes? Entonces no conseguía coger la esencia del personaje tampoco. Cuando el foco no estaba en ella, desconectaba por completo. Exacto. Y es verdad que la escena la levantó de Macarena cuando llegó y ya tenía ahí mogollón de acting súper expresiva, que menos mal, y se lo hicieron saber que, jolín, una escena que estaba bastante floja, de repente llegar a mitad y levantarla no era tarea fácil. No. Es verdad que tampoco hizo que nos enteráramos mucho de la historia, la llegada de Macarena, pero por lo menos hizo que fuese un poquito más divertida y tuviese más interés. Algo así ya tuvimos al menos. Luego aquí también creo que las indicaciones de Paco Plaza fueron muy buenas, porque si algo fue lo que salvó la comicidad en esto fue el otras, cuando se giraban así con la cabeza y tal. Creo que al final era el gag que hacía falta para esto darle un poquito de salsa, porque hacía aguas. Sí. Y luego también aquí fue donde vimos el gran cameo. A María Edilia. Claro, que aparecía ahí como la pringada. Y fue una auténtica sorpresa. Ya, fue una sorpresa, y cuando ya viendo la escena, porque ya la sorpresa la vimos en el ensayo, pero cuando ya viendo la escena vimos que había 3 bultos, yo pensaba que las otras iban a ser Drag Chuchi y Chanel Anorex, y de repente vemos a los del Pit Crew que oye, que muy bien también, pero pensaba que ya que nos habían desvelado un poquito la sorpresa en el ensayo, iba a haber más sorpresa al final, y no. Sí, a mí también se me quedó ahí la espinita, que yo quería que saliesen las 3.
Pero bueno, a ver si igual en otras pruebas o algo las van también rescatando. Ujú. ¿Quién sabe? Bueno. Entonces, yo creo que Clover y Visa, que llamaron mucho la atención en su pasarela, al mismo tiempo fueron de las dos peores Sí. en este reto. Es que eso fue una dinámica que se repitió bastante en Ujú. este programa, porque teníamos gente con lookazos, pero que luego lo había hecho fatal en el maxi reto. También al revés. Entonces, Menos como- Pitita. Menos Pitita, que ella es maravillosa siempre, todo el rato, 24/7. Pero como que me faltaba, no sé, como una igualdad, una balanza. Sí. ¿No? Era porque me daba rabia, porque yo veía el lucazo de Visa y decía, ostras, es que se merece ser la ganadora. Pero claro, es que lo he hecho tan mal en el reto que es que no puede ser. Claro. Entonces, yo para mí, ayer hubiese sido la ganadora Visa de haberlo hecho mejor, pero sin duda, porque creo que era su programa. Ujú. Pero claro, es que el reto fue terrible. Y con Pues sí. Clover fue lo mismo. Lo bueno es que Visa se llegó a salvar in extremis, pero quienes se quedaron ahí para el lip sync fueron Clover y Kelly. Exacto. Que con Kelly justo me pasaba al revés, porque no me gustaba nada el look, pero me gustó cómo lo hizo la interpretación. Ujú. Entonces teníamos como a Clover y a Kelly que eran lo A la mismo, pero inversa. a la Sí, inversa. sí, sí, sí. Entonces, bueno, Bueno, pues tuvieron que hacer el lip sync de Ay Mama, que yo creo que estuvieron súper bien los dos. Sí, sí, O sea, sí, es sí. verdad que muchas veces viendo un lip sync ves claramente quién lo está haciendo mejor o peor, que no quiere decir que luego quien tú estés viendo que lo hace mejor vaya a ser quien se quede. Pero ayer es verdad que yo estaba con toda la duda. sí. Fíjate que en el anterior fue un desastre, porque el programa 3 fue un desastre lip sync, pero aquí, por ejemplo, Kelly sí que supo un poco retomar todo y lo hizo bastante bien. Lo que pasa que es que para mí Clover estuvo inmensa. O sea, es que Clover era todo. El sacarse el pecho, el momento en el que hace bow, luego la interpretación que tenía constantemente, porque se hizo como un propio Sí. personaje para interpretar todo el lip sync. No era Clover, porque sí que a Kelly le veíamos Kelly. Y la apertura de piernas, que yo La sufrí. apertura de piernas también, pero bueno, eso ya como que lo hemos visto otras veces, entonces como que me sorprendió menos. Pero luego también los movimientos que hacía, los golpes que daba con el cuerpo en los compás de la música, también me parecían flipantes. Se nota que es una chica que sabe bailar, Ujú. que entonces tiene la música como muy metida. Pero claro, era como todo un conjunto que es que para mí... Yo es que no le podía quitar los ojos a Ya. Clover anoche mientras lo veía. Yo creo que, a ver, sí, en el fondo igual sí que lo hizo mejor, pero creo que Kelly también se le ocurrió muchísimo y que en parte ya jugó un poco en la decisión el hecho de que ya hubiese estado en la cuerda floja en anteriores programas. Pero fue el final para Kelly Roller, pero tiene esa segunda oportunidad, Eso es. que aún no sabemos muy bien qué va a pasar. Ahí siguen jugando con el misterio, Ahí sigue. pero puede que vuelva al concurso. Pues nada, ya está todo comentado de este cuarto programa de Drag Race España 3. Y pues decidnos qué os ha parecido estos lookazos que han tenido, que se ve que está habiendo muchísimo nivel. Luego también si fue decisión acertada que Kelly se marchara en lugar de Clover. Y bueno, sobre todo, ¿qué os esperáis del Snatch Game? Yo tengo muchas ganas. Llega, claro, la gran prueba de Drag Race llega ya en el siguiente programa. O sea, Sí, que sí, ahí... Bueno, ya hemos visto ya hasta conflictos. Sí, Sé que se viene el programa calentito. sí, sí, sí. Así que, bueno, pues nada, nos... Y con la terremoto de Ay, invitada. con el terremoto de invitada, Sí, qué sí, maravilla, qué maravilla. Es que no podía haber mejor invitada Ya. para un programa de comedia. Pues sí, Es que, bueno, pues ya con esto nos despedimos, ¿no? nos despedimos. Pues nada, nos vemos en el siguiente Santé. Adiós.